conversaba con el representante de la Asociación Gastronómica de la región de los lagos, y él señalaba, fíjese usted, que ya hay ciertas empresas o pymes, hablemoslo así, que ya ni siquiera le están dando el bono COVID, porque resulta que están tan quebrados, están en DICOM, que los bancos no les dan dinero. Entonces hay una situación dramática para un montón de gente. Quería preguntarle, ¿qué le parece a usted la propuesta que ha hecho Joaquín Lavín de echar mano al fondo de cesantía, a ese porcentaje importante de recursos que, según se calcula, no han sido utilizados? ¿Es un camino viable? ¿Es una alternativa para no tener que seguir avanzando en este retiro del 10%, si es que ese tercer retiro del 10% puede efectivamente prosperar? Claro, a ver, primero, Mirna, partamos diciendo que el estado de necesidad es enorme, y ese sector, el gastronómico, como usted señala, es de los más golpeados porque no ha tenido ni un respiro. Pensaron que tal vez para Navidad, Año Nuevo, después el verano, llegó marzo y en las condiciones que estamos, evidentemente están en el suelo. Para ellos, yo creo que además hay que tener, independiente de lo general, alguna política más definida que no se ha visto aún, no se ha escuchado, porque son miles y miles de personas que dependen del mundo gastronómico, de los restaurantes, cocinería, en fin, todo ese tipo de locales comerciales. Yo creo, derechamente, que el tercer retiro, que yo apoyo, pero que me parece que tiene con los pies en la tierra dificultades objetivas. Uno, en el Tribunal Constitucional, y dos, que tiene 3 a 4 millones de chilenos que ya gastaron su plata, ¿no? Ahí tenemos una dificultad. Segundo, el fondo de cesantía es una idea que a mí me pareció en un principio atractiva, pero después salió hace pocos días el superintendente de pensiones, que salió a aclarar cómo con esa propuesta se podría desfinanciar todo el fondo de pensiones. Es decir, se podría tener en cesantía, me refiero, más que pensiones, un desfonde, que la verdad él lo explicó con don Osvaldo Macías, que es el superintendente de la actual administración de gobierno, no podría ser viable. Y por otro lado, hay una cantidad de personas que carecen de este fondo subsidio de cesantía porque simplemente, como lo hemos visto tantas veces, son trabajadores informales. Por lo tanto, yo creo que siendo una buena idea para motivar alternativas, un juego que permita buscar opciones, y me parece que siempre es válido, parece no ser viable por el propio gobierno, a pesar de que Joaquín Lavín lo proponga y es una persona adherente al gobierno, no parece ser todavía algo que tenga sensibilidad o viabilidad por la autoridad económica en nuestro país. Entonces creo yo, y ahí volvemos nuevamente al punto de pensar en un ingreso universal de emergencia que tiene que ver sí con colocar una platita del Estado, porque evidentemente hay que hacer un ajuste que permita paliar esos meses que vienen de aquí a mitad de año y que son los más crudos, que después seguramente las cosas van a mejorar, pero en este instante ni el tercer retiro, que todos queremos, y de hecho yo apoyé los dos anteriores, vamos a ir por el tercero, pero tiene dificultades objetivas. No podemos decir que está a la vuelta de la esquina, está difícil. Y al mismo tiempo, el fondo de cesantía tiene estos bemoles de lo que ha dicho el superintendente, que la verdad podríamos vestir un santo desvistiendo otro, que podría ser un problema también para los futuros ocupantes del subsidio de cesantía, que van a seguir siendo bastante. Pero usted está apoyando entonces que la gente siga pagando con sus propios fondos en la crisis, cuando usted dice que avanzaría en el tercer retiro. O sea, yo estoy de acuerdo en que es una medida que llega por descarte frente a la nula acción del gobierno. Porque ¿pero la verdad, nula? ¿Usted diría que es nula? Prácticamente, porque mire, si hace un año le venimos planteando al gobierno esta renta universal de emergencia, ¿qué es lo que ha hecho Europa, francamente, y muchos otros países? Estados Unidos, que desde el principio dijeron, mire, ¿sabe qué más? En vez de estar picoteando por aquí y por allá, coloquemos este ingreso universal, coloquemos las líneas de corte de los ingresos que existen hoy día en la sociedad y vamos ayudándolos a ellos. Mientras salimos de esta crisis, Chile se ha resistido a esas salidas que han sido buenas en otros países. Entonces, hasta la Universidad Católica, el CEP, aquí en Chile, entonces esto habla que no es un problema político de izquierda o derecha, han dicho que esta renta universal es el camino para nuestro país. Entonces, parece extraño que el gobierno no quiera reaccionar frente a una receta, digámoslo así, que ha sido viable, está aprobada, requiere un esfuerzo fiscal, pero Chile lo puede hacer. Y creo que en eso todavía estamos al debe, porque estamos ya en la segunda mitad de marzo y no se toma ninguna decisión al respecto. Me parece que eso debiera resolverse lo antes posible, pero solo puede hacerlo el gobierno. Si tú te sacas la cuenta de cuánto le ha costado a los trabajadores chilenos, a todos nosotros, son 35.000 millones de dólares.
la cantidad que hemos sacado de los fondos de pensiones en el primer y segundo retiro. 35.000 millones de dólares. Es una cantidad de plata sideral. Y que va a afectar en el futuro. Ahora, si hay que cambiar el sistema, no hay que cambiar el sistema, eso es otra discusión. Pero los que han pagado la cuenta, la gente, yo creo que hay una sensación de agradecimiento muy grande respecto del primer y segundo retiro. Es plata fresca que llegó y que salvó muchos problemas. Pero de fondo hay un problema muy grande, que la cuenta la estamos pagando nosotros. Todos nosotros. Es que por eso no se entiende que ojo con el caramelo envenenado, pero digo yo. Por eso no se entiende que todavía sea tan, como lo dice el diputado, obtuso el gobierno de no dar realmente una mano más allá de las famosas cajas. Claro. Porque, o sea, ya llevamos un año de pandemia y días. Entonces, ¿qué? ¿Va a llegar la ayuda en agosto, cuando ya supuestamente logremos la inmunidad de rebaño? O sea, esto quiere decir que básicamente vamos a tener que seguir rascándonos con nuestras propias uñas. Perdón, Juli. Y eso es. Además, perdóname que te lo agregue. No quiero ser pesimista, pero si no ocurre nada en las semanas que vienen, acordémonos que viene el cambio de estación. Estamos a pocos días de cambiar al otoño. Ya las temperaturas están bajando. El otoño, si miramos qué pasó en Europa, en el hemisferio norte, el cambio de verano a otoño fue dramático en cuanto a la explosión del virus, ¿verdad? Porque la gente tiende a buscar lugares cerrados, hay más bajas temperaturas, todo favorece al virus y no a las personas. Si esto no cambia, vamos a terminar nuevamente con las ollas comunes. Ojo, este es un problema que podemos volver a tropezar con la misma piedra inevitablemente si es que no llega algo antes. Y con los niños en clase, ¿para qué hablar de los otros virus que son estacionales? El sincicial, el otro, el no sé cuánto, que también llegan cuando los niños están en el colegio. El año pasado nos supimos de influenza. Porque estábamos todos guardados en la casa. Pero ojo que este año la estrategia ha sido al menos hasta ahora de no suspender clases. Doctor, ¿es verdad que tenemos inmunidad con estas vacunas que se están dando ahora de entre 4 a 6 meses? ¿Eso significa que los chilenos tenemos que todos volver a vacunarnos en diciembre más o menos? Mira, previo a eso, solamente a propósito de lo que tú mismo señalabas, Eduardo, mientras menos niños haya en clase, menos riesgo de influenza va a haber. El año pasado, recordemos, no había niños en clase, se suspendieron más o menos en esta época, y la influenza, ¿dónde estuvo? En ninguna parte. No hubo. ¿Por qué no hubo? Porque los niños, en esa infección, sobre todo, son muy transmisores. Entonces, tuvimos ahí una ventaja. Todavía es tiempo, lo que dice Juli, de que haya una decisión de gobierno derechamente, ya como estamos, no es soportable, que traslade a una forma telemática, a distancia, y no presencial para todos los niños. Creo que eso es inevitable, hay que hacerlo lo antes posible, además por una razón sanitaria. Nosotros lo dijimos acá en febrero o a principios de marzo. Lo más sensato, porque también acá también tiene que tomarse en cuenta la sensatez y el sentido común. El sentido común lo que nos dice es que si sabemos que los profesores iban a volver a clase el 1 de marzo, habría que adelantar la vacunación de los profesores para que llegaran con las 2 dosis. Si no se hizo ese proceso, entonces lo lógico es marzo para todos quienes puedan, online, y ahí vemos cómo arreglamos a quienes no puedan, y a partir de abril, que los profesores ya tenían su proceso de inmunización completo con sus 2 dosis, porque hay muchos profesores que están ahora poniéndose la segunda dosis, regresamos a clase. Y ahí los apoderados estamos más tranquilos, los profesores están más tranquilos, los alumnos están más tranquilos y se toman ciertos resguardos que son de sentido común. Así es. Pero además quiero agregarte que el factor transmisión desde los niños es tan alto, es tan potente en las infecciones propias de otoño-invierno, que nosotros podríamos evitar muchas víctimas de niños. No hay vacuna para niños, recordemos. Sabemos que los niños se pueden infectar. Por los próximos meses no va a haber. Claro, los menores de 16 no tienen nada todavía. Las embarazadas y las que están dando lactancia están en una situación que próximamente se va a resolver. Y esta inmunidad, apuntando a lo que dice Eduardo su pregunta, esta inmunidad efectivamente está en el orden de los 6 meses. Por lo tanto, si bien esto es evolutivo, se va viendo el monitoreo de los casos, porque todos han sido ensayos clínicos muy comprimidos en muy poco tiempo. Una vacuna demora muchos años en estar preparada, esto se hizo prácticamente en un año. Todo indica que vamos a tener un sistema de vacunación todos los años, con 2 dosis, la mayoría de las vacunas, algunas, como Johnson & Johnson, que va a llegar probablemente en mayo, junio, es de una sola dosis, y puede que haya algunas otras más también, que es más favorable por la administración, pero en la práctica se demora mes y medio al menos en que el organismo reaccione con sus anticuerpos para llegar a un nivel razonable, 90%, y 6 meses promedio, puede ser un poco más, un poquito menos, pero por ahí
de cobertura suficiente para que nuevamente tenga que venir la inoculación. Vamos a tener que volver a inocularnos cada vez que se... Va a ser como el tema de la influenza. Igual va a ser, la influenza. Pero quizás con un periodo más corto. Va a ser similar a la influenza, y quiero decirte algo, también a propósito de una guaguita que fue vacunada por error. En Villarrica. Sí, otra guaguita en Tirúa. En Tirúa. Me pareció muy extraño, perdona, muy breve, muy extraño en la explicación que se dio. ¿Sabes por qué? Porque los niños tienen un calendario de vacunación desde que nacen. Está la vacuna polio, TBC, varicela, todas. Y aquí hubo una confusión del cooler. Entonces, eso me deja a mí muy sorprendido, porque todo esto está segmentado, está separado el tipo de vacuna con temperaturas distintas, en fin. Y que haya ocurrido eso, uno se pregunta, pucha, ¿no habrá ocurrido en otro lado? ¿Qué pasó? Pero, diputado, ¿será eso por el estrés que está viviendo el personal de salud? Recordemos que hay un 27%, 28% que está con licencia médica. Sí, pues sin duda que puede ser un factor importante. No lo estoy justificando, pero estoy tratando de explicar el fenómeno, porque la segunda guaguita. Exacto, por eso creo que esto hay que tener extremo cuidado. Yo sé que el personal está muy sobrecargado, lo vemos en todas partes, pero aún así... Recordemos que en todos los consultorios de Chile, que tienen décadas vacunando, porque lo saben hacer muy bien, sí, claro. Sin embargo, esto está focalizado en niños. Y esta vacuna, si hay algo que tenemos todos claro, es que es solo para adultos, ¿verdad? Sí, diputado, tiene que estar todo bien logísticamente diseñado. Diputado, un asunto muy pequeño que se desprende, quiero para que nos deje más claro todavía, que se desprende de lo que usted ha dicho. Usted, de acuerdo a la situación que está viviendo hoy el país, ¿usted es partidario de que no haya clases presenciales en los colegios? Exactamente, creo que... Definitivamente, en este momento epidémico, claro, donde tenemos ya 8,8% de positividad, lo dijo hoy día el ministro, donde tenemos 2.100 casos de personas en camas críticas, una de las cifras más altas que tenemos desde el invierno pasado, donde tenemos algo así como 190 camas disponibles, que son un porcentaje bastante bajo, donde la tendencia en por lo menos 11 regiones es toda al alza y en expansión del virus. Eso es la foto en este minuto. No nos tapemos la vista. Yo creo que es insostenible, es contradictorio y dañino a la salud de esos menores llevarlos a la sala de clases porque sí, por un voluntarismo que a esta altura ya no se justifica. Ya las cifras, los datos son tan dramáticos que creo que es peor el daño que el beneficio, lejos de seguir arriesgando a los niños yendo a clases presenciales. Diputado, mucha gente nos escribe respecto de las ayudas, ya que no llegan los bonos, ya que no hay transferencias directas, ya que yo no alcancé a... ¿Qué pasa con ayudas que se hicieron el año pasado, como por ejemplo las cajas de alimentos? ¿Es una medida efectiva? ¿Ayuda en algo? Porque entiendo que algunos municipios ya están empezando a coordinar toda esta situación. Entiendo que hay temas logísticos como, por ejemplo, que no hay cajas. O sea, no hay cajas de cartón, no hay suficientes. Es un tema bien simple, pero bien complejo a la vez. ¿Qué me dice de las cajas? ¿Debiesen volver rápido las cajas a nuestro país? Primero, Eduardo, decirte que yo he visto muchos municipios que han seguido entregando cajas de alimentos hasta el día de hoy, porque siguen habiendo muchas familias con verano, con cambio de estación, pero sigue habiendo aporte y me alegro, porque los municipios siempre están ahí muy cerca de la gente. Pero como solución del Estado, me parece que no es el camino, porque ¿qué es lo que la gente necesita? Hablemos con claridad. Necesita dinero. La gente necesita dinero, ya sea para pagar sus deudas o para poder alimentarse en un rango de situaciones de necesidad de todo tipo. Por lo tanto, yo digo, en los tiempos de hoy, ¿qué cuesta que el mecanismo de apoyo, en vez de tener una tremenda logística que se prestó además, acuérdense ustedes, todas las publicidades medias raras que había, personas que entregaban, que no entregaban, favoritismo en los barrios, una cosa muy anárquica? ¿Por qué no hacer los depósitos en las cuentas RUT de la gente, por ejemplo? Y así evitamos que nadie salga a la calle a recibir una caja, una mercadería, y la gente saca su dinero como corresponde ordenadamente, pero con un mecanismo expedito. Es lo mismo que veíamos en la nota al principio de los permisos, de una comuna a otra, que es enredoso. Aquí también la ayuda, finalmente, la que sea que se otorgue, tiene que ser lo más directamente posible, tiene que ser, ojalá, en dinero, porque ¿quién mejor que la familia es la que sabe por dónde tiene que gastar, por dónde le aprieta el zapato? Eso yo creo que es lo natural, eso es lo que la gente espera, porque hay gente que también que se sintió legítimamente, de algún modo, menoscabada en su dignidad, porque decían, mira, me van a venir a entregar aquí una caja como si nosotros estuviéramos mendigando las cosas, en fin, es una ayuda. Pasó en el primer momento, ya, ok, ocurrió, pero como solución, nuevamente, yo creo que no es el camino. Claramente hay que buscar opciones mucho más dignas y eficientes para el público.